gobiernes mi vida. Hoy, en esta tarde, noche, hermanos, yo los voy a invitar a orar, hermanos, para que vengamos, hermanos, como dice la palabra de Dios, con un corazón constricto y humillado delante de la presencia del Señor, porque de esto se agrada el Señor. Sabemos, hermanos, que todas las cosas son posibles ante la presencia del Señor. No hay cosa imposible para el Señor, porque Él es todopoderoso. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y de todos los tiempos. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. Todas las promesas en su nombre son sí, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en Él están cumplidas todas las cosas. El apóstol Juan decía, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado conocimiento para conocer al cual es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Son muchas las promesas que tiene el pueblo del Señor. En una ocasión, hermanos, me han dicho que invite a la oración, pero antes de la oración quiero compartir una escritura que se encuentra capítulo 4 de Josué. Voy a leer unos versículos únicamente. Cuando el pueblo del Señor, hermanos, se preparaba para tomar, hermanos, las bendiciones que el Señor había prometido desde hace mucho tiempo, dice que después que salieron del desierto, lo primero que enfrentaron era un río que iba de bordo a bordo, el Jordán. Y dice la palabra de Dios que los sacerdotes le dijo el Señor que el arca tenía que ir delante del pueblo, 2000 codos de distancia, como 1 kilómetro más o menos. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron a la orilla del río y tocaron las plantas de los pies de los sacerdotes, hermanos, dice la palabra de Dios que las aguas se fueron como en un montón así para atrás. Y dice que esto sucedió, hermanos, cuando iba a cruzar el pueblo. Y las aguas se separaron. Dice que las aguas que venían del lado de arriba se hicieron como un montón. Así, se retrajeron para atrás. Y las aguas que se descolgaban, dice que se fueron hasta el mar. Dice que los pies de los sacerdotes quedaron firmes en seco, en medio de ese río. Dice que en ese tiempo, cuando el pueblo iba a cruzar, era el tiempo cuando el río estaba en toda su plenitud de la abundancia del agua. Y cuando el pueblo cruzó, hermanos, dice la palabra de Dios, capítulo 4, dice: y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, dice, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, de cada tribu uno, dice, y mándales diciendo: tomaos de aquí, del medio del Jordán, del lugar, dice, donde están firmes los pies de los sacerdotes, de ese lugar, 12 piedras, de las cuales pasaréis con vosotros, y las asentarás en el alojamiento donde habías de tener la noche. Esto lo iban a hacer como un testimonio de que el Señor estaba haciendo una cosa grande. Dice que cuando los sacerdotes, dice la palabra de Dios, que donde estaban los sacerdotes, de ese lugar tenían que tomar las piedras. De donde estaba la firmeza de ellos. Dice que Josué, después que pasó el pueblo, verso 20, dice: y Josué hirió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, a modo como un altar. Allí era un testimonio
de lo que el pueblo estaba recibiendo de parte de Dios. Nosotros, hermanos, podemos traer nuestras piedras aquí en el altar. En aquel entonces era el Gilgal, era el lugar en el cual, ¿verdad?, se hizo como un campamento, era como un cuartel del pueblo de Dios. De ahí salían las expediciones para las conquistas antes de entrar a Jericó. De ahí se ordenaban las batallas del pueblo de Dios, del Gilgal. De ahí salían todas las victorias del pueblo del Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos traer la piedra, la petición de nuestro corazón aquí en este lugar. Yo los invito, hermanos, para que vengan delante de la presencia del Señor y traigamos al Señor un corazón de carne, ya no un corazón de piedra, un corazón que sea sensible a la presencia del Señor, que podamos sentir verdaderamente las caricias del Señor, no un corazón arrogante, altivo. Eso ya lo vivimos mucho tiempo. Hoy el Señor se agrada de un corazón sensible, que sienta la presencia del Señor, un corazón de carne. Si aquel pueblo trajo piedras del río, nosotros vamos a traer un corazón y vamos a hacer un altar al Señor con él, para que él escuche nuestras peticiones, porque nuestros hijos están afuera, hermanos, y esto lo hizo en aquel tiempo como testimonio. Y cuando nuestros hijos, decía, les pregunten qué es este lugar, ustedes le dirán que era el testimonio, ¿verdad?, que Jehová había hecho con su pueblo cuando los pasó en seco por el río. Así también nosotros podemos traer nuestro corazón, hermanos, como un testimonio, hermanos, porque las promesas del Señor son siempre positivas en nuestras vidas. Nuestros hijos están en el mundo, hermanos. ¿A poco no podemos tener, hermanos, la libertad de pedir por cada uno de ellos? Sí tenemos, hermanos. Y tenemos la autoridad, hermanos, porque usted es la iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios que la iglesia del Señor, nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas del enemigo, hermanos. Nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Están invitados, hermanos, para que vengamos a la oración, hermanos, y pidamos conforme a nuestra necesidad que tengamos cada uno. Yo no la conozco, pero el Señor sí la conoce. Dios los bendiga en esta noche y Dios los guarde.